Ok, class, ya tenemos la fórmula afirmativa. Ahora seguimos con la fórmula interrogativa. Esta fórmula es para hacer preguntas en presente y estas preguntas son preguntas cerradas. Son preguntas de sí o de no. Preguntas donde te van a contestar, estás preguntando que si sí o que si no, solo te pueden contestar sí o no. Y en estas preguntas el secreto es saber que lo que estás preguntando es que si sí o si no, esta acción, el verbo en la oración, que si sí o si no, el subject hace esa acción. Ok, la fórmula es bien fácil. Vamos a necesitar algo especial. Esto se llama auxiliar. Los auxiliares en inglés se necesitan para negar y para preguntar. La fórmula va a ser la misma. Lo único que cambia es que le vamos a agregar un auxiliar. El auxiliar para presente simple, cuando quieres preguntar sí o no el verbo, necesitas el auxiliar de do. Para I, para you, we y they. Ya vimos que las terceras personas, he, she, it, son un poco especiales. Necesitamos el auxiliar does. Miren, el auxiliar se terminó con la O. Para tercera persona le agregamos la E y la S. Para he, she y it. Ok, en sus apuntes, en su cuaderno, ya les di las primeras dos partes de la fórmula. Fórmula interrogativa de presente simple, preguntas de sí y de no. Primera parte, auxiliar. El auxiliar es el do y el otro auxiliar es el does. ¿Por qué tenemos dos? Porque con el do, la siguiente parte de la fórmula es el subject. Do I, do you, do we, do they. Y para terceras personas es el does. Does he, does she, does it. La siguiente parte de la fórmula es el verbo. Aquí no vamos a aplicar la regla de afirmaciones, estamos en la regla de interrogaciones, el do y el does. Adivinen qué, el verbo es súper fácil porque va original y no lleva ningún cambio. El cambio que tienen que aplicar es en el auxiliar, o vas a usar el do o vas a usar el does. Así que escogen el verbo que quieran, play o cry. ¿Ven? No le estoy aplicando ningún cambio, aunque se terminó con Y consonante. O acá también no lleva S, no lleva nada el verbo. Ok, ya tenemos auxiliar, do o does. Subject, I, you, we, they, he, she, it. My mom, my father, my boss, my teacher. Verbo, play, cry. Literal, ya pueden cerrar la pregunta si no tienen más detalle. La fórmula se terminó. Y ya es una pregunta de sí o no. Vamos a verla. Aquí ya se formó sola. Do I play? Do you play? Do we play? Do they play? ¿Qué estamos diciendo? Ellos jugar, sí o no. Nosotros jugar, sí o no. Tú jugar, sí o no. Yo jugar, sí o no. Ahora vamos a ver con él, ella o un objeto. Does he cry? Does she cry? Does it cry? ¿Ella llora? ¿Sí o no? Recuerden, el auxiliar es para preguntar sobre este verbo. Sí o no, el subject, la persona, está haciendo este verbo, esta acción.
Así que esta es la fórmula de preguntas sí o no. Si quieren agregarle más detalle, pueden agregarle al final. Do you play today? Do you play this morning? Do you play tomorrow? Pregunta que si sí vas a jugar en la mañana, mañana, hoy, el detalle que tú le quieras poner al final. Pero la pregunta es una pregunta simple de sí o no. Vamos a ver un ejemplo con does. Does she cry? Does she play? Does she study? Ok, el verbo es estudiar, study. Sí o no, estudiar, ella. Es lo que estás preguntando. Así que si le quieres preguntar a alguien en inglés que si ella estudia, aquí está la fórmula. Auxiliar, subject, verbo. Auxiliar, subject, verbo. Solo necesitas 3 cosas en inglés. Ya es una pregunta correcta y completa en presente simple. Ahora, ¿qué tal que tú quieres hacer una pregunta abierta? Que ¿dónde estudia? No que si sí o si no estudia, que si ¿dónde? El verbo. O a lo mejor que ¿cuál? O que ¿por qué? O ¿cómo? Necesitas el WH. Si se saben las palabras de WH, vayan poniéndolas en su cuaderno. Por ejemplo, what, why, which, where, who, how. WH es la palabra de información. Si quieres formar una pregunta de información, vas a necesitar el WH antes que la fórmula de preguntas de sí o no. Así que es bien fácil. WH. Ahora ya empiezas con la fórmula de sí o no, que era auxiliar, do o does. WH, auxiliar, ¿qué sigue? El subject. ¿Qué sigue? El verbo. WH, auxiliar, subject más verbo, fórmula para una pregunta abierta. Vamos a ver un ejemplo con el where. ¿Dónde? Where, WH, do, auxiliar, porque yo voy a usar el you. Where do you play? Where do you play basketball? ¿Dónde tú jugar basketball? ¿Que dónde juegas basketball? Where do you study English? ¿Dónde tú estudiar inglés? ¿Que dónde tú estudias inglés? Cuidado, porque en español ustedes quitan el auxiliar en las preguntas de información. Aquí no, se tiene que quedar completo porque nos señala que ya va a empezar la pregunta. Otra vez, un repaso, preguntas de sí o no, bien fácil. Auxiliar, subject, verbo. Do you play? Does she play? ¿Ella juega o no? ¿Él juega o no? Ahora, una pregunta abierta de información. ¿Dónde? ¿Dónde estudia? Where does she study? WH, auxiliar, subject, verbo. Así que pongan las fórmulas en su cuaderno. Quiero 3 ejemplos de cada una en los comentarios. Si tienen dudas o preguntas, trataré de aclarar sus dudas en los comentarios.